Ejecutivo y liberales alcanzan acuerdos que destraban la reforma energética, cuyo debate podría reanudarse el próximo martes. Reforma busca llevar a prisión a quienes hurten energía y alcanzar también a los grandes consumidores. Gobierno recurre a expropiaciones para destrabar la construcción del libramiento sur de Tegucigalpa. Semillas e insumos destinados a productores quedaron abandonados en almacenes hasta vencerse, revela la SAC. Intereses políticos amenazan con contaminar el censo y alimentar la desconfianza ciudadana, advierten expertos. Historiador y docente ceibeño convierte su amor por la cultura y la enseñanza en un legado que trasciende generaciones. TSI celebra 60 años de historia con la mirada puesta en el futuro digital de los medios. Tras meses alejado de la vida pública, Raúl Castro reaparece en La Habana durante homenaje a su hermano Fidel. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 13 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro. Si ves punto rojo, ves descuento en smartphones al contratar tu plan postpago. Después de semanas de diferencias, el Ejecutivo, nacionalistas y liberales finalmente lograron acercar posiciones sobre la reforma energética y el proyecto queda listo para entrar a debate el próximo martes. El texto mantiene la escinsión, en otra palabra, la división de la NE en 3 subsidiarias, pero blinda sus activos. Para cambiar su naturaleza pública o disponer de ellos se requerirían 86 votos. La propuesta liberal logró complementarse en su mayoría con el proyecto de reformas energéticas que impulsa el Ejecutivo. Eso sí, no habrá incentivos ni favoritismos para ningún generador, ni Finanzas será quien asuma las deudas y pérdidas de la NE, que ascienden a más de 120.000 millones de lempiras. Eso no se puede, eso violaría la responsabilidad fiscal, votaría el acuerdo con el fondo y muchas otras cosas. Pero el resto nos pareció bastante positivo y estamos de acuerdo. La versión final está lista para ser aprobada la próxima semana en el Congreso, luego de un riguroso análisis del equipo de Narriafura. Se ordenará la escisión de la NE en 3 sociedades mercantiles anónimas unipersonales, cuyo único socio será el Estado de Honduras para evitar el estigma de la privatización, tal como lo plantearon los liberales. La NE matriz conservará la propiedad de los bienes, mientras estos serán consignados a las subsidiarias para que puedan operar y recibir los flujos generados, sin poner en riesgo el patrimonio de la empresa estatal. El proyecto eleva la protección de la NE a tal punto que cambiar la naturaleza pública de sus bienes, activos y acciones requerirá 86 votos. En caso de que alguien propusiera, por ejemplo, vender un activo del ENE, ahorita se queda claro de que solo con una mayoría calificada en el Congreso podría pasar eso. Entonces, esos 86 votos se quedan explícitos en el proyecto de ley que serían necesarios para poder vender un activo del ENE. Las únicas exenciones serán para la NE matriz y NE generación, transmisión y distribución en el pago de aranceles, tasas e impuestos derivados del proceso de modernización, transferencia de activos y constitución de las nuevas sociedades. Además, las empresas subsidiarias quedarían exentas del impuesto sobre la renta durante los primeros 10 años de operación. Corrales destaca que el proyecto crea un mercado parejo y competitivo, con igualdad de condiciones para todos los participantes, dejando claro que cualquier política posterior para favorecer sectores específicos deberá discutirse por separado y no mezclarse con una ley que busca establecer reglas claras y equitativas para todos. Si después se da una política energética para favorecer renovables y la Secretaría de Finanzas
dictamina que existen los suficientes fondos para hacerle frente a los beneficios fiscales, pues adelante, pero no es una discusión que se tiene que dar en el mismo proyecto de ley ni en este mismo momento. Entre otras cosas, la reforma garantiza el respeto al derecho de sindicación y a la negociación colectiva, preservando los derechos adquiridos por los trabajadores, además de la continuidad del Fondo de Prestaciones Sociales para empleados permanentes, protegiendo así sus beneficios laborales. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la bancada liberal salió a aclarar varios puntos de su contrapropuesta energética ante lo que considera distorsiones y desinformación promovidas por sectores interesados en desprestigiar el partido y hacer creer que la reforma significará la pérdida de la NE. Los liberales aseguran que su propuesta fue elaborada con el acompañamiento de expertos nacionales e internacionales y que, lejos de debilitar a la estatal eléctrica, busca rescatarla del que califican como un agujero negro para las finanzas públicas. La bancada sostiene que la NE pierde alrededor de 50 millones de lempiras diarios y argumenta que esos recursos podrían destinarse a salud, educación, infraestructura y seguridad. La dirigencia del COEP advierte que las deficiencias del sistema eléctrico no solo generan millonarias pérdidas, sino que también elevan los costos de las empresas, restan competitividad y terminan frenando la inversión y la generación de empleo. Por eso urgen las reformas, arguyen los empresarios. Energía de calidad constante y que beneficie a todos los hondureños es lo que desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada solicitan en el marco de los consensos en cuanto a las reformas energéticas. Así lo indicó la presidenta del COEC al lamentar las millonarias pérdidas por deficiencias en el sistema eléctrico que además afectan la inversión. Nosotros pedimos que se apruebe una ley en la cual podamos mejorar nuestro sistema energético. Podamos mejorar tanto la seguridad jurídica del sistema de energía, la parte financiera del sistema de energía, la calidad del sistema de energía, que realmente la energía esté a disposición de todo el pueblo hondureño, que haya competitividad en precios. Este exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica considera que con las reformas hay que ponerle un alto al drenaje de la NE. Los problemas son tan grandes y tan graves que ya la ENE no puede hacerle frente ni siquiera a sus compromisos básicos, como ser el pago de la generación, como ser la inversión que requiere para poder operar establemente. En este momento la ENE opera en forma precaria, no puede dar la calidad del servicio que por ley está obligada, ni tampoco puede dar la cantidad de energía que por ley también está obligada a dar. Entonces necesitamos revisar el modelo y cambiar a un modelo, como dije, que promueva la competencia y que promueva la inversión. Una inversión que se está viendo limitada en las MIPYMES, agobiadas por apagones y tarifas, mientras esperan que tras las reformas eléctricas surja un servicio de calidad. Y que se den cuenta que no aceptamos, no podemos soportar, porque las ventas no nos dan, en que incrementen el servicio de energía eléctrica o de que piense dejar una fisura para que posterior alguien venga a otro congreso y dé una oportunidad para que la privaticen. Cuando aún las reformas energéticas están en pausa, diferentes sectores tienen la esperanza de que los acuerdos que surjan favorezcan a la mayoría de hondureños. El hurto de energía ya no solo amenaza las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ahora podría llevar a prisión a quien lo practique, a quien hurte energía. Mientras una reforma propone hasta 6 años de cárcel, ya no es un delito fiable. Se es fiable a los 5 años. Ya con 6 años, un delito ya no es fiable. Hasta 6 años de cárcel. Las conexiones clandestinas, la manipulación de medidores y las fallas de la propia estatal siguen costándole miles de millones al país. Ulises Aguirre nos muestra en profundidad el tamaño de un fraude que durante años ha operado casi a plena vista. Así es, para aquellos que hurtan energía y lejos de sentir vergüenza se inflan de orgullo ante los vecinos y familiares por su retorcida viveza, a ellos les dedicamos la siguiente información.
En el Congreso Nacional están a punto de aprobar una reforma al Código Penal para castigar este ilícito con penas que van de 4 a 6 años de prisión, también multas de varios salarios mínimos. Van presos, se las estamos avisando con tiempo. Pónganse en orden. Si quebraron el contador y lo quitaron para robar energía, pongan el contador. Si usted hurta energía y al escuchar esta advertencia volvió a creer que se trata de una broma o una amenaza sin dientes y colmillos, déjeme decirle que está equivocado. Con la reforma al Código Penal que presentó el diputado liberal Jorge Cálix, no solo lo sacarán de su casa con esposas y en la paila de una patrulla, también podría pernoctar 6 años en una prisión. Toda persona debe de entender y tener claro que cuando la pena de un delito sobrepasa los 5 años, ojo, ya no es un delito que sea fácilmente manejable en libertad. La propuesta de ley se encamina a reformar el artículo 369 del Código Penal para castigar con penas entre 4 y 6 años de prisión a quienes hurtan energía. También se incluyen multas de varios salarios mínimos y aunque las sanciones van para las sardinas y los tiburones, la pesca mayor apunta a los cardúmenes más grandes. No es lo mismo, al que puede pagar y le roba, ese es un acto supremo de sinvergüenzada y contra ese nos vamos a ensañar. No contra el pobre. Aquí no se trata de criminalizar la pobreza, no señor. Aquí se trata de... Tampoco es que se va a dejar pasar, ¿verdad? En los próximos días, cuadrillas subcontratadas por la ENE saldrán a la calle junto a policías y militares a detectar y cortar los pegues clandestinos, mientras un fiscal del Ministerio Público levantará un acta del propietario del inmueble. Tiene que ser parejo, tiene que ser objetivo. Tiene que ser un trabajo integral también, que no solamente sea corte, sino que sea también aplicación de medidores en distintos lugares. Y es que el hurto de energía llega tan lejos que del 36% de las pérdidas de la ENE, el 23% es por este ilícito, defraudación que anualmente se traga unos 12.000 millones de lempiras y que opera con pasmosa impunidad a tal grado que los expertos en pegues clandestinos y manipulación de medidores ofrecen sus servicios en las redes sociales. Nosotros hemos identificado que hay una red criminal aún detrás de esto, anuncios en Facebook que ofrecen a las personas reducirles la factura trastocándoles los medidores, ¿verdad? Pero también hay un gran problema comercial de la ENE, entonces no es solo el hurto. También están los casos, sobre todo en la zona norte y sur del país, donde los planos de construcción de viviendas y mansiones ya tienen el diseño para los pegues ilegales que energizan la estufa y los aires acondicionados. Los constructores ya dejan desde la vivienda las líneas directas de lo que son aires acondicionados, de lo que son estufas o los electrodomésticos que tienen mayor consumo. Entonces ya quedan diseñadas las casas para ese tipo de instalaciones que tengan el hurto directo. Y más que todo se da donde las temperaturas oscilan arriba de 40 grados. Esto conlleva de que se instalan aires acondicionados, aires que quedan encendidos más de 24 horas sin tener un control. Entonces si usted no está pagando la energía, ¿por qué va a pagar un aire? Quiere regresar a la casa y estar bien cómodos. Pero la estatal eléctrica, con su paciencia o negligencia, se vuelve cómplice del hurto de energía. En la actualidad, 292,000 personas esperan la instalación o revisión de un medidor, una espera que representa anualmente más de 4.500 millones de lempiras en pérdidas para la estatal eléctrica. La ENE, por ejemplo, no ha respondido en este momento a 292,000 usuarios o personas que quieren que les den un medidor o que les revisen su medidor. Y no solo eso, 15% de los usuarios de la ENE actualmente se les promedia el cobro. A esto se suman 350,000 abonados de los 2.200.000 que tiene la ENE, que no pagan el consumo real, sino un promedio. Con esta práctica, un negocio, vivienda, mansión o una industria puede consumir millones y pagar entre 2.000 a 5.000 lempiras. En resumen, el castigo y la multa para los que hurtan energía tiene que ir de la mano de una mayor eficiencia de la nueva versión de la estatal eléctrica.
Esta es una medida complementaria a la gran reforma del sector eléctrico y aquí no solo se busca reducir las pérdidas no técnicas, también castigar con el látigo de la ley a los que hurtan energía. Una medida que será mucho más implacable con aquellos que, pese a tener suficientes recursos económicos, le roban al Estado. Buenas noches. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada aclaró al diputado Adolfo Raquel que el comunicado emitido el pasado miércoles tuvo como propósito desmentir que una iniciativa relacionada con la reforma eléctrica hubiera sido socializada con el sector empresarial. El COEP aseguró que su intención fue únicamente corregir información pública que consideró errónea y no afectar la imagen ni la credibilidad del Parlamento. El día de ayer pues me doy cuenta de este dictamen, hablé con la Comisión de Energía, ellos me dejaron saber pues que en ningún momento ellos han recibido ningún tipo de anteproyecto, ni la Secretaría, y es más, yo ni he presentado este tipo de proyecto. Entonces se me hizo raro saber quién pudo haber malinterpretado o trabajado de esta forma, al punto de que el COEP habla que yo no socialicé cualquier tipo de proyecto. Quiero dejar claro que su servidor es amigo de la empresa privada. Cualquier cosa que vayamos a proponer en pro del pueblo hondureño también se le va a consultar a la empresa privada. Asimismo, el COEP reiteró que Honduras necesita con urgencia una reforma energética que beneficie a las familias y a las empresas. Por ello hizo un llamado al diálogo constructivo entre todos los sectores para alcanzar acuerdos en beneficio del país. 7 meses de atraso en la liberación del derecho de vía llevan al gobierno a recurrir a la expropiación de terrenos para acelerar el libramiento sur de Tegucigalpa, una obra financiada con 57 millones de dólares. El gobierno anunció que recurrirá a la figura de expropiación por causa de utilidad pública para liberar los terrenos necesarios para la construcción del libramiento sur de Tegucigalpa, proyecto que acumula 7 meses de retraso debido a las dificultades para completar el derecho de vía. Que al no existir un consenso con los propietarios, que por cierto es un grupo muy reducido de ellos, se crea una figura de justiprecio. La obra financiada con 57 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica conectará el sector de La Cañada con el Tizatillo y contempla la construcción de más de 8 kilómetros de carretera de 4 carriles. El secretario privado del presidente aseguró que los propietarios de los terrenos recibirán el justiprecio por sus propiedades, con el propósito de liberar el derecho de vía y garantizar la continuidad de la obra. Hemos expresado de la manera técnica, de la manera legal, el pago al justiprecio por las tierras que se necesitan para este libramiento va. El procedimiento establece que los propietarios afectados deberán ser notificados y recibir una indemnización justa una vez declarada la expropiación. Si no aceptan el monto establecido, el dinero será consignado ante un juzgado civil o una institución bancaria y quedará a disposición del propietario. El afectado podrá impugnar judicialmente el monto del justiprecio, pero no la expropiación, una vez que ésta haya sido decretada conforme al procedimiento legal. Entonces, reiteramos, los propietarios afectados no podrán impugnar la expropiación, no podrán impugnar la consignación del pago. Lo que sí tienen derecho, y eso es importante que lo sepan los afectados y que lo sepa el pueblo hondureño, sí puede impugnar el justiprecio. La subsecretaria de Infraestructura y Transporte, Eliana Martínez, señaló que las obras comenzaron el 29 de septiembre del año 2025 y tiene un plazo de ejecución de 24 meses. Sin embargo, el proyecto registra un avance limitado debido a los obstáculos que han impedido completar la liberación del derecho de vía. El gobierno recurre a la figura de expropiación para garantizar los terrenos necesarios y construir esta obra de libramiento aquí en la capital. Mario Landa, Telenoticias. TN5 en línea es presentado por la Curazao. Hot Weekend, los descuentos que todos quieren. Grandes beneficios con Credi Oportunidad, descuentos adicionales y regalos por tus compras. Luego que el gobierno aprobó el PCM con el que se activa el procedimiento de expropiación forzosa de inmuebles ubicados en la carretera que de Tegucigalpa conduce a la zona sur del país, los internautas de las redes sociales reaccionaron de inmediato con opiniones divididas.
Ana Almendares escribe: no es expropiar, es recuperar el derecho a la vía. Estas personas tienen hasta garajes a la orilla de la carretera. Y Noé Alexander comenta: sería bueno que se recupere las orillas de los ríos. Y este usuario dice: esto se ha hecho siempre cuando van a construir calles de varios carriles. A nosotros nos pasó cuando construyeron la carretera de San Pedro Sula a Puerto Cortés. Y ahorita solo son show. Bercy Castillo: que el Estado expropie no significa que no pagará por esos terrenos. Lo que falta que ver si se los pagan a precio justo. Olmer León: si es para ampliar calles está bueno, porque cuando venden lotes frente a la pavimentada los dan carísimos. Escribe este usuario. Más adelante en el Noticiero Líder, Honduras intenta saber cuántos somos y cómo vivimos, pero la política amenaza con meterse en el conteo. ¿Qué pierde el país si la desconfianza deja a miles fuera del censo? Más adelante los detalles, porque hay hondureños que dicen que no participarán del censo porque eso es para identificar a quienes son libres, liberales, nacionalistas, demócratas, cristianos. El último censo fue hace 13 años. Hacemos un censo ahora para saber cómo vivimos, qué nos hace falta. Pero hay gente que todavía dice que el censo no es para eso, sino para identificar las casas de liberales, libres, pinuistas, demócratas, cristianos, nacionalistas. Atentos a esta noticia en el Noticiero Líder. Antes, hay personas que guardan recuerdos y otras que terminan convirtiéndose en parte de la memoria de su ciudad. A sus 78 años, el profesor e historiador Ricardo Rodríguez, el Chele, conserva fotografías, objetos, anécdotas y tradiciones que cuentan la historia de la Ceiba. Nahum Monge nos presenta a este guardián del pasado ceibeño, nuestro personaje 5 estrellas. Personaje 5 estrellas es presentado por Crow, servicios profesionales de consultoría y auditoría. En el corazón de Barrio Independencia hay un hombre que parece haber hecho un pacto con el tiempo. A sus 75 años, el profesor e historiador Ricardo Rodríguez, conocido cariñosamente como el Chele, no solo cuenta la historia de la Ceiba, la rescata, la conserva y la protege con sus propias manos. Entre fotografías, objetos y recuerdos que sobrevivieron al pasado de los años, ha reunido pequeños fragmentos de la vida de antaño, que cada pieza de su colección guarda una historia y juntas abren una ventana hacia aquella Ceiba que las nuevas generaciones solo pueden conocer a través de la memoria. Y empecé a coleccionar fotografías históricas de la Ceiba. Tengo una cantidad bastante regular. E igual empecé también a coleccionar objetos antiguos, ¿verdad? Que hoy en la actualidad pues yo le llamo museo móvil de antigüedades, porque todos sabemos que un museo es algo permanente, algo que está en un solo lugar, pero yo ando exhibiendo esto en los diferentes institutos e instituciones que me lo solicitan. El Chele no necesita abrir un libro para dar una clase, le basta tomar uno de sus objetos, contar una de sus divertidas anécdotas y dejar que los recuerdos hagan el resto. Así este maestro se ha convertido en un guardián de la memoria de la novia de Honduras, con la esperanza de que su historia nunca se pierda y pueda seguir viajando de generación en generación. Esa es la idea, ¿verdad? Que las nuevas generaciones pues puedan conocer un poco de ese legado que nosotros estamos queriendo dejar, que estamos queriendo inculcar, que estamos queriendo poner en la mente y corazón de los jóvenes y aún de las personas mayores. Y su huella tampoco termina entre los recuerdos del pasado en su querido Barrio Independencia. Don Ricardo también ha ayudado a mantener una viva tradición que une a sus vecinos cada celebración del año. Se convierte en un pretexto para reunir a las familias, compartir y recordar que las historias de la ciudad también se construyen desde sus barrios. Con el profesor Ricardo Rodríguez venimos ya trabajando desde hace mucho tiempo en las diferentes actividades
que hacen eco de la cultura de nuestra ciudad y al mismo tiempo que forman parte ya de nuestras tradiciones, que ha convertido a Barrio Independencia ya en un referente a nivel local y por qué no decirlo a nivel nacional. Han pasado casi 8 décadas desde que don Ricardo empezó a escribir su propia historia. Es por ello que muestra que el mayor legado no es guardar el pasado, sino enseñar a los demás a valorarlo. Es por eso que este guardián de la memoria ceibeña es nuestro personaje 5 estrellas. Este es el hermoso bulevar en el barrio Independencia de la ciudad Puerto de la Ceiba, donde nació y se crió don Ricardo Rodríguez, un ejemplo de perseverancia y superación, dejando un gran legado para las futuras generaciones. En la Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. El talento infantil hondureño vuelve a mirar hacia el mundo. Tras 2 destacados reconocimientos internacionales, una nueva edición del Toyota Dream Car Art Contest abre sus puertas a la creatividad de niños y jóvenes del país. La imaginación de los niños hondureños ya cruzó fronteras. Corporación Flores lanzó la 20ª edición del Toyota Dream Car Art Contest, que invita a niños y jóvenes de 4 a 15 años a dibujar cómo imaginan el automóvil y la movilidad del futuro. Invitamos a todas las escuelas que nos están viendo que se unan, que participen, que nos contacten, ya que la imaginación de los niños es inmensa. Así que vamos a tener en esta 20ª edición 2 premios adicionales. Vamos a tener 11 ganadores a nivel nacional. El lanzamiento también celebró un resultado sin precedentes para Honduras. Entre más de 260,000 participantes de 87 países, Estefano Zapata obtuvo el Grand Prize y Sofía Isabela Ponce el Best Finalist Award en la edición mundial anterior. Estos niños pueden imaginarse llegar lejos, hay bastantes metas que se pueden lograr con esta competición. Pueden seguir imaginando y siendo ellos mismos con este arte, con estas imágenes. La verdad que las posibilidades son infinitas. Entonces solo seguir motivándolos a que ellos sigan con su creatividad. Con 3 categorías por edad, la nueva edición vuelve a abrir espacio a la creatividad infantil, con el reto de que más ideas nacidas en Honduras vuelvan a destacar ante el mundo. Honduras volvió a contarse después de 13 años, pero el censo ya enfrenta un desafío que va más allá de las cifras: la desconfianza. Mientras surgen voces políticas que cuestionan la entrega de información personal, expertos advierten que desalentar la participación puede dejar comunidades invisibles y terminar afectando la planificación de servicios, obras y políticas públicas. 13 años después del último censo, Honduras intenta saber nuevamente cuántos habitantes tiene, dónde viven y en qué condiciones. Pero en medio del levantamiento ya surgieron voces que cuestionan la entrega de información. La diputada liberal Alia Cafati, por ejemplo, dice que no le interesa que un partido tenga su nombre, identidad, dirección o teléfono. El INE aclara que los datos recopilados son confidenciales y para fines estadísticos no partidarios. Nosotros como Instituto Nacional de Estadística y yo como director del Instituto Nacional de Estadística le garantizamos que esta información es de carácter privada. Nada se divulgará. Toda la información que se está haciendo es para un tema de verificación de datos. ¿Qué pasa con el tema de la toma de fotografía de un contador? Es para verificar, número 1, que el censista llegó a su vivienda. Pero ni liberales ni libres deberían alimentar el temor o la desconfianza en el censo, advierten expertos. De hecho, Eugenio Sosa, exdirector del INE, recuerda que el proyecto fue preparado durante el gobierno de Xiomara Castro y ahora pide a la propia militancia de Libre colaborar. Bueno, mire, los censos son un instrumento clave, importante, no para un gobierno en específico, sino para el Estado. Dejamos los chalecos, dejamos las gorras y los stickers y luego las tablets y otra logística, los vehículos, y tomamos un cuidado, y usted lo ve, que los chalecos y las gorras
no tuvieran ninguna identificación partidaria. En esa misma línea, el exministro José Carlos Cardona advierte que los intereses sectarios no deben contaminar el censo. Si personas no participan, pueden quedar invisibles en las estadísticas del país y con ello también sus necesidades. Y es que boicotear o desalentar la participación no afecta a un partido, sino la calidad del censo. Si personas o comunidades quedan fuera del conteo, también se distorsiona la información que sirve para identificar dónde hacen falta viviendas, escuelas, servicios de salud y otras respuestas del Estado. Acceso a lo que es el sistema de salud, que es importante en nuestro país, entonces no podemos politizar algo que es técnico. El último censo se realizó en 2013. 13 años después, Honduras necesita datos actualizados para planificar sus políticas públicas de acuerdo con la realidad actual. El censo poblacional debe estar por encima de intereses políticos. Colaborar permitirá que Honduras conozca su realidad y pueda gestionar los recursos y servicios que necesita la población. Carolina Martínez, Telenoticias. Honduras tiene una ventaja que no durará para siempre. Millones de personas están en edad de trabajar y producir, pero el país todavía no genera suficientes oportunidades para aprovechar ese potencial. Quedan 14 años de bono demográfico y el reloj corre entre desempleo, desconexión educativa y fuga de talentos. Honduras tiene 14 años para aprovechar plenamente su bono demográfico, una ventaja en la que gran parte de la población se encuentra en edad productiva entre los 15 y 64 años. Ya transcurrió una década de esta etapa, pero el aprovechamiento ha sido limitado, con un mercado laboral poco diverso e insuficiente para ofrecer oportunidades a todos. Planteamos el mundo en que debemos de cambiar la economía del país, mejorar las condiciones de oferta de lo que tenemos en términos de producción y productividad. El bono demográfico es en esencia el periodo en que un país cuenta con una alta proporción de población en edad de trabajar. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas, alrededor de 7.36 millones de hondureños están en edad productiva. Pero esa ventaja enfrenta una brecha importante. En algunos casos, falta mayor conexión entre la formación y el empleo. ¿Cómo se hace esto? Logrando mejorar la inversión, atracción de inversión, inversión extranjera, inversión también nacional y generar buenos puestos de trabajo para que este bono demográfico se traduzca en un bono económico y que me genere crecimiento económico. Un bono demográfico bien aprovechado puede traducirse en más desarrollo humano, mejores ingresos y mejores oportunidades para jóvenes y familias. Sin embargo, la realidad plantea desafíos. Las universidades forman profesionales que muchas veces encuentran dificultades para incorporarse al mercado laboral, ya sea porque sus perfiles no responden a las nuevas demandas, porque existen pocos incentivos u oportunidades poco atractivas. No se está aprovechando, o sea, el simple hecho que en Honduras sí todavía tenemos un buen bono, o sea, una muy buena cantidad de jóvenes en edad de trabajar y que están en el mercado laboral, ¿okay? No significa que eso se puede traducir, vamos a decir, en un bono económico. El bono demográfico varía según las características de cada país. En América Latina y el Caribe se estima que se extiende de 1990 a 2050. En Honduras comenzó en 2010 y se prevé que finalice en 2040. Actualmente, el Instituto Nacional de Estadística ya inició un nuevo censo que permitirá actualizar las cifras demográficas y contar con información más precisa. Ya con el levantamiento del censo, pues vamos a tener esta información que le va a servir al país también contra las naciones y con los organismos internacionales para justificar por qué nos tienen que dar ayudas. La falta de oportunidades acordes con las capacidades de la población impulsa a muchos jóvenes y profesionales a migrar en busca de mejores condiciones de vida, generando una fuga de talentos y una pérdida significativa del capital humano. Según los analistas, mientras el país deja de lado sus prioridades para concentrarse en la política, miles de jóvenes siguen esperando una oportunidad laboral. Danilo Hernández, Telenoticias. Ante los decretos de emergencia que permanecen vigentes en el país, el Instituto de Acceso a la Información Pública recordó a instituciones como Salud, la CID y el Seguro Social que están obligadas a actualizar de manera permanente la información sobre sus compras y contrataciones en los nuevos portales digitales. El propio CESAL y la propia CID saben que la información debe estar subida constantemente para que el ciudadano pueda
optar a la información y pueda saber en qué se están invirtiendo realmente cada uno de los fondos que se han destinado en este portal de emergencia. Entonces, para nosotros es un modelo a seguir. Lastimosamente, por temas presupuestarios no lo podemos hacer en las 400 y algo instituciones. El IAIP explica que estos nuevos formatos interactivos y de datos abiertos permiten a la ciudadanía dar seguimiento de manera más fácil y en tiempo real al destino de cada lempira invertido bajo los mecanismos de emergencia. Semillas e insumos que debían llegar a familias productoras terminaron venciéndose o quedando inservibles en bodegas de la SAC. Las pérdidas superan el 1.000.000 de lempiras y podrían aumentar cuando concluya la revisión de los inventarios. La Secretaría de Agricultura y Ganadería reveló que más de 1.000.000 de lempiras en semillas e insumos agrícolas destinados a apoyar la producción de subsistencia de cientos de familias del país se perdieron en las bodegas de la SAC tras vencer o quedar inutilizables sin haber sido entregados. Esto está caminando, entonces no puedo darle otro número más que el que teníamos, que no hemos podido actualizar, hasta que con la Fiscalía ingresemos a los lugares donde tienen más grano, que se nos ha dicho que tienen más grano. Frente a estas pérdidas, organizaciones campesinas cuestionaron las deficiencias administrativas que impidieron que insumos clave llegaran a tiempo a las familias productoras que los necesitaban. Lamentable que un país como el nuestro, país maicero, frijolero, tercermundista, realmente tengamos que pagar con este tipo de consecuencias, producto de la clase política, producto de funcionarios irresponsables que realmente parece que no entienden y comprenden la verdadera situación real del país. Las semillas y otros insumos agrícolas requieren condiciones adecuadas de almacenamiento y una estricta rotación de inventarios para conservar su capacidad de germinación y eficacia. Cuando permanecen almacenados más allá de su vida útil, pierden su valor productivo y recursos pagados con dinero público terminan convertidos en producto inservible. Ya cuando la sacamos, después de estar soportando temperaturas, ¿verdad?, de 30, 40 grados de calor, ¿verdad?, toda esta semilla va perdiendo su porcentaje de germinación y prácticamente cuando ya la sacamos para sembrarla, no le van a hacer esa semilla. Las autoridades informaron que las pérdidas fueron calculadas antes de que el Ministerio Público interviniera a las bodegas de la SAG en el marco de las investigaciones relacionadas con la falta de liquidación de 6.000 millones de lempiras del bono tecnológico. Por esa razón, advirtieron que el monto podría aumentar una vez que la Fiscalía permita a la actual administración completar la revisión de los inventarios. Mientras el país enfrenta sequías y pérdidas de cultivos en diferentes zonas, cientos de semillas e insumos agrícolas se vencieron. Elías Acosta, 3 Noticias. El gobierno prepara una nueva ley anticorrupción, pero el anuncio llega mientras siguen pendientes la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Anticorrupción y el nombramiento del comisionado presidencial por la transparencia. Distintos sectores advierten que el desafío no será aprobar otra ley, sino demostrar que esta vez habrá voluntad para aplicarla. La inminente presentación de la ley anticorrupción impulsada por el gobierno de Narria Fura tiene, según el excandidato presidencial Nelson Ávila, un trasfondo claro: sepultar cualquier posibilidad de soñar con la llegada de la CICI al país, pese al compromiso público firmado con el CNA en plena campaña. En el fondo lo que evitan es que venga la CICI para ponerse de acuerdo entre ellos. Y en este país todos sabemos que quienes controlan partidos políticos y no son honestos, entonces se autoblindan. Y es que Asfura anunció que en los próximos días estaría enviando un anteproyecto de ley anticorrupción al Congreso, el cual buscará, entre otras cosas, garantizar el respeto a la independencia de los poderes del Estado y de los organismos contralores. Aunque en la ASJ mantienen sus reservas en vista que ni siquiera se ha puesto en marcha la Estrategia Nacional Anticorrupción, publicada en la Gaceta desde mayo,
que de entrada demandaba el nombramiento de un comisionado presidencial por la transparencia que también sigue pendiente. Todavía está pendiente el nombramiento del comisionado, está pendiente obviamente la articulación dentro de esa política de las instituciones de control para la implementación de la política y establecer también conexiones hacia afuera, por ejemplo con la Unión Europea, con la UNODC, para ayudar a implementar la política anticorrupción. La realidad es que Asfura tiene una deuda con su agenda anticorrupción, señaló Aguilar, quien se pregunta si esta nueva ley quedaría solo como un instrumento más. Y es que una ley no asegura enfrentar de lleno ese flagelo estructural, indica el director ejecutivo del CESPAD, para quien el gobierno hasta ahora muestra una limitada voluntad para combatir la corrupción. Y vemos cómo más bien estamos en un contexto de retroceso de los pequeños logros que se han logrado en los últimos 10 años en la lucha contra la corrupción. Vemos que hay prácticamente un desmontaje total del legado de la MASI. La iniciativa se trabaja en conjunto con el COEP, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público para estructurar mecanismos de prevención, control y combate a la impunidad. 60 años de historia no solo sirven para mirar el camino recorrido, sino también para pensar en lo que viene. TSI celebra 6 décadas en la televisión hondureña presentando en The Future of Digital 2026 su visión sobre el futuro de los medios, donde la inteligencia artificial, los datos y la innovación tecnológica abren nuevas formas de producir contenidos y conectar con las audiencias, sin perder de vista que la tecnología cambia las herramientas, pero el periodismo debe conservar su esencia, su credibilidad y compromiso con la sociedad. 6 décadas después de encender por primera vez sus pantallas, TSI celebra sus 60 años mirando hacia el futuro. Y como parte de esa conmemoración, se realizó este jueves The Future of Digital 2026 en su segunda edición, enfocada exclusivamente en inteligencia artificial agéntica y el poder de los datos. ¿Qué se va a llevar nuestra gente hoy? Bajar el temor en el uso de la inteligencia artificial, comenzar a aplicar herramientas. No solo los buscadores de información, no solo interactuar con el robot, sino comenzar a instalarlo dentro de nuestro ecosistema, ya sea empresarial, familiar o de nuestra vida cotidiana, porque hoy en día tiene que haber una capa transversal en todo lo que hagamos y esa capa transversal es tecnología. Y en este momento la tecnología disruptiva es la inteligencia artificial. Con el enfoque La IA orquestada, el nuevo poder, 15 expositores nacionales e internacionales compartieron tendencias, casos de uso y estrategias prácticas sobre marketing, tecnología e innovación. Muchas veces las barreras no son técnicas, sino más bien psicológicas, relacionadas a la motivación. Los seres humanos somos un poquito vagos y tendemos a no querer cambiar y querer seguir haciendo las cosas de la manera en la que venimos haciendo. Y también mucho miedo en cuanto a la confianza. En cuanto confío en esto para hacer mi trabajo, ¿voy a perder mi trabajo? Hay cuestiones de identidad que ahí se juegan bastante. Claro, es la importancia de en campañas de mercadeo, cómo utilizar el lenguaje y cómo cuantificar si tu lenguaje está aterrizando con tu audiencia. Y después, si no está aterrizando, cómo optimizar. Parte de mi labor también es concientizar a los jóvenes sobre la importancia de utilizar data, de utilizar todas esas herramientas y ser nosotros los pioneros y los que tomamos la batuta en todos esos emprendimientos. Mientras que la participación de TSI permitió exponer el alcance de la nueva era 3.0, una estrategia de convergencia con la que el grupo de medios Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com proyecta su transformación digital, tecnológica y cultural hacia el año 2030. Estamos transformando con tecnología, capacitando a más de 800 colaboradores y buscando pues estamos ahorita con nuestros sets, pero esto no cambia nuestra esencia. Sabemos que la inteligencia artificial viene para eficientar nuestro trabajo, pero no para cambiar la credibilidad que a través de 60 años TSI ha logrado tener con todos los hondureños. Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com se transforman desde la experiencia, la credibilidad y el liderazgo que los ha distinguido,
convencido de que el futuro de los medios en Honduras se construye combinando innovación con cercanía humana. El futuro es sin duda digital y la Corporación Televicentro lo ha entendido muy bien y por eso se hace el lanzamiento también de esta nueva era 3.0 a través de este espacio en donde nuestros asistentes entienden muy bien que el uso de la inteligencia artificial es lo de hoy y también nosotros aplicándola desde ya. La participación de TSI en The Future of Digital 2026 reafirma una visión que trasciende la celebración de sus 60 años. Y 6 décadas después, el mensaje sigue siendo el mismo que están esperando las audiencias. Y es que en TSI estamos de tu lado. El periodista y presentador de televisión Héctor Ordóñez asumió este jueves la Secretaría de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno del presidente Nasrias Fura en sustitución de José Augusto Argueta Ordóñez. Con una amplia trayectoria en la televisión nacional, Ordóñez se ha desempeñado en medios como Abriendo Brecha y Canal 10 con cobertura de temas de seguridad, política nacional e internacional y libertad de expresión. El nuevo funcionario asume el cargo con el reto de fortalecer la estrategia de comunicación del Ejecutivo y mejorar la forma en que el gobierno informa y acerca su gestión a la ciudadanía. La Secretaría de Salud desmintió que se esté realizando un cobro de 20.000 lempiras por concepto de licencia sanitaria a las tiendas de ropa usada en el país, aclarando mediante un comunicado oficial que dichos establecimientos están exentos de este requisito y que únicamente deben tramitar una constancia de cumplimiento de medidas ambientales por un costo único de 200 lempiras, el cual tiene vigencia de 1 año y puede ser gestionado directamente por los propietarios sin necesidad de intermediarios ni abogados. Casi la misma cantidad de habitantes, pero 2 realidades muy distintas en salud. Honduras y República Dominicana rondan los 11 millones de personas. Sin embargo, las diferencias en inversión, cobertura y capacidad de respuesta marcan una distancia importante entre ambos sistemas. André Hernández, en Tu Nota Explica, nos muestra este contraste. Tu Nota Explica es presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. El regreso a clases se ve mucho mejor con Óptica Santa Lucía. Prepara a los más pequeños de la casa y aprovecha la promoción especial Back to School con tus tarjetas Back. República Dominicana y Honduras tienen en común el censo poblacional estimado que se acerca a los 11 millones de personas, pero sus sistemas de salud presentan grandes diferencias. Le explico. La Red de Salud Pública de Dominicana mantiene actualmente disponible más del 53% de sus camas en hospitales por día, es decir, más de 2.500 camas de hospitalización y más de 50 camas UCI disponibles para pacientes que lo requieran, de acuerdo con los datos del Servicio de Salud de ese país. El primer semestre de 2026, los hospitales públicos dominicanos ofrecieron más de 25 millones de servicios, aproximadamente 10 millones más en comparación con 2019, cuando comenzaron los cambios. La causa es la modernización de los hospitales, la digitalización de procesos y la incorporación de tecnología. Los pacientes pasaron de esperar 3 meses para ser operados a máximo 3 días, de acuerdo a su condición. Mientras Honduras registra menos de 1 cama por cada 1.000 habitantes y la Organización Mundial de la Salud sugiere un estándar mínimo de 2.5 a 3 camas por cada 1.000 habitantes, situando al país entre los de menor cobertura hospitalaria de la región. La mayoría se ubican en el Hospital Escuela y Mario Catarino Rivas, ambos con sobredemanda crítica en urgencias, medicina interna y cirugía, lo que obliga al uso permanente de camillas en los pasillos. La capacidad total nacional de UCI es de menos de 150 camas en el país. Los hospitales regionales se ven limitados por falta de insumos y especialistas, a pesar de la declaratoria de emergencia. Además, se estima que 1,5 millones de hondureños no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud, quedando totalmente en exclusión del sistema, según un informe del Centro de Estudios para la Democracia. Los expertos consideran que si hubiera voluntad política en Honduras, los cambios que se requieren en el sistema de salud pública se pudieran implementar en tan corto tiempo como lo logró República Dominicana. La solución de República Dominicana es disponibilidad creciente de camas, mejoras en infraestructura, equipo, tecnología y personal.
¿Qué cree usted que necesita la salud pública de Honduras para brindar condiciones favorables a su población? Síganos y comente en youtube.tunota.com. En Santa María de la Paz, la tradición y el buen sabor se convirtieron en una oportunidad para emprender. En restaurantes Casa Arfi, una emprendedora elabora encurtidos y una gran variedad de productos derivados del cerdo y el pollo, una iniciativa que nació del deseo de salir adelante y que hoy conquista paladares con su sabor artesanal. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Paga mejor es acumular más beneficios con tus tarjetas de crédito Ficosa. Recibe descuentos, acumula cashback puntos, disfruta más y millas para disfrutar de nuevas experiencias. En el municipio de Santa María, en el departamento de La Paz, ya se cuenta con una emprendedora que elabora encurtido, además, derivados de la carne del cerdo y pollo. Sí, es un proceso que lo hemos aprendido gracias a capacitaciones que nos han brindado las cooperativas o otras instituciones de la zona. Utilizamos siempre productos frescos y que sean locales. ¿Tiene bastante demanda la elaboración de encurtidos? Estamos empezando, entonces. ¿Hace cuánto empezaron ustedes con el negocio? Como hace un año. Entonces las ventas van un poco lentas, pero esperemos que mejore. Aparte del encurtido, ¿qué otros productos elaboran? Todo lo que son derivados del cerdo, chicharrones, chandinga, chicharrones de lonja, y tenemos un restaurante donde vendemos sopa de gallina y otros productos. Y es que las jornadas de capacitación a microempresarios nacen de las autoridades locales y otras instituciones para que nuevos emprendedores surjan, como el restaurante Casa Arfi. Le recuerdo a usted que está ubicado en el municipio de Santa María, en el departamento de La Paz. Para TN5 Estelar informó Sandra Pérez. Más de 11.000 mujeres han denunciado agresiones o sido evaluadas por violencia de pareja, una realidad que atraviesa edades, profesiones y condiciones sociales. La captura de un alto funcionario de la Procuraduría vuelve a colocar bajo la mirada pública un problema que sigue ocurriendo, principalmente puertas adentro. 8.124 mujeres denunciaron agresiones ante la policía y otras 2.938 fueron evaluadas por medicina forense tras sufrir violencia de pareja. Las cifras desnudan un problema que no distingue profesión, ingresos ni condición social y que, lejos de desaparecer, continúa reproduciéndose dentro de los hogares. El problema de esto es que la violencia cultural hace que los hombres crean que tienen el derecho de establecer esas relaciones de violencia, de dominación, de poder en contra de las mujeres, y por eso es que hay tantas mujeres, en su mayoría niñas, jóvenes y adultas, las que están siendo agredidas por violencia doméstica. El problema volvió a quedar expuesto este jueves con la captura del secretario general de la Procuraduría General de la República, Roberto Martínez, en las afueras de la institución. Pero el episodio reabre una discusión que el Poder Judicial también llevó esta semana a debate: cómo detener una violencia que se repite puertas adentro. Es importante que trabajemos integralmente con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, para realizar campañas de concientización en cuanto a la educación sobre la vulneración de derechos sobre las mujeres. Y cuando esa puerta se cierra, denunciar puede ser el primer eslabón para romper el ciclo. La línea 114 recibe alertas y solicitudes de auxilio por violencia doméstica. Importante reiterar este llamado a decir no a la violencia doméstica. Denuncie, es fundamental que usted haga sus denuncias respectivas para poder terminar con estos ciclos de violencia. Porque el agresor puede cambiar de rostro, profesión o condición económica. Lo que no puede normalizarse es la violencia. Capturan a El Diablo y a Texas por mortal asalto en Olanchito, Lloro. Más detalles con el periodista Edgardo Rodríguez. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, Luz Madrid, televidentes de TN5 Estelar.
una captura de impacto se ha originado en Olanchito. 2 personas fueron capturadas supuestamente responsables de la muerte de un hombre dentro de un mini súper en esta ciudad de Olanchito. Sobre esta captura vamos de inmediato con las reacciones de los miembros de la Policía Nacional Preventiva, de los oficiales que están al frente o encabezaron este importante operativo. La persona que fue capturada también se ve está vinculada. Los nombres rápidamente. Ya tenemos a Jesús Daniel Troches, alias El Diablo, y tenemos al señor Carlos Eduardo Saldívar, alias Texas. ¿Tienen las pruebas contundentes para poderlos incriminar en este hecho? Sí, señor, ya lo pudieron ver de hecho ustedes en los medios de comunicación. Tenemos la evidencia técnica y tenemos la evidencia donde ellos son confesos. ¿Estas personas llegaron a este hotel con ayuda de alguien quizás más poderoso? Bueno, como les digo, los pormenores de las investigaciones no las podemos dar a ustedes, lo importante es que ya tenemos a estas 2 personas detenidas. Este es mi reporte de Olanchito para TN5 Estelar. Zulma Rodríguez en cámaras, Edgardo Rodríguez, retorno hasta la capital Tegucigalpa. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez. 2 jóvenes fueron asesinados a balazos este jueves en el sector 7B de la colonia Villanueva en Tegucigalpa cuando trabajaban en la construcción de cunetas frente a una iglesia. Sujetos armados dispararon contra el grupo y huyeron. Las víctimas aún no han sido identificadas y la policía inició las investigaciones para establecer el móvil y localizar a los responsables. Las rotaciones obligatorias de fiscales abren un nuevo foco de tensión en el Ministerio Público. Una circular de la Dirección General de la Fiscalía ordena que todo fiscal trasladado debe presentarse en su nuevo destino, aunque haya solicitado reconsiderar la decisión, advirtiendo consecuencias administrativas si incumple. La Asociación de Fiscales advierte, sin embargo, que las rotaciones constantes no resuelven la crisis y pueden afectar la continuidad de las investigaciones. Asegura que la planilla nacional se ha reducido a menos de 760 fiscales y reclama la contratación urgente de al menos 200 más. El gremio también reclama al Congreso garantizar el presupuesto constitucional del Ministerio Público al advertir que la sobrecarga de expedientes termina impactando directamente en la respuesta a las víctimas. A 18 años y 9 meses de prisión fue condenado Daniel Antonio Meraz por el delito de femicidio agravado en perjuicio de la enfermera Elvia Mercedes Gómez. Meraz aceptó su responsabilidad mediante una vía alterna del proceso penal por el crimen cometido el pasado 3 de junio en la colonia Santa Fe de San Manuel Cortés. La condena será cumplida en el Centro Penitenciario del Progreso, salvo disposición contraria del Instituto Nacional Penitenciario. Producto de una operación de inteligencia e investigación, el 3er Batallón de la Policía Militar del Orden Público desarticuló de manera simultánea una red de cámaras de vigilancia instaladas en la colonia Montefresco de San Pedro Sula y en distintos sectores del municipio de Villanueva Cortés. Según las autoridades, el sistema era presuntamente utilizado por estructuras criminales para vigilar y controlar sus zonas de operación. Las autoridades anunciaron que esas operaciones continuarán en otros barrios y colonias de San Pedro Sula, así como en municipios aledaños, para identificar y desmantelar otros sistemas de vigilancia presuntamente utilizados por estructuras delictivas. El estado del tiempo es presentado por Tigo. Hoy, con la mejor señal y la mayor cobertura de Tigo, un pequeño negocio puede llegar al mundo. Tigo, 30 años de la señal que nos une. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Las aguas en el Pacífico que están tan cálidas, pues están dando como resultado mayor actividad de fenómenos tropicales y específicamente vemos 2 tormentas en este momento, Hernán y Lala. En el caso de Hernán, tiene vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora, pero va a debilitarse. Pero Lala, la que estamos viendo esa proyección, va a pasar muy cerca de las islas Hawái, específicamente ya convertido en huracán para las próximas 48 horas. Sobre nuestra región centroamericana, 2 ondas tropicales están en camino. La número 27 va a ingresar en las próximas horas al territorio hondureño. El problema es que no están llegando tan activas, influenciadas por el fenómeno del Niño, la canícula que está en curso, y por eso la humedad relativa se va a mantener elevada en buena parte del territorio, pero aún así aparecen estas zonas rojas en el nororiente y noroccidente, donde se proyectan algunos chubascos de
duración corta, 2.3 metros la altura del oleaje en el litoral Caribe, 1.7 a la salida del Golfo de Fonseca, con temperaturas que continúan muy elevadas en la zona sur de 44 grados Celsius, 31 en la costa norte, 33 en el Valle de Sula, 34 las máximas en Santa Bárbara. Ese es el pronóstico del tiempo para estas próximas horas. Usted, por favor, tómelo en cuenta y cuídese mucho. Siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Hasta hoy sé que Luz Madrid es aficionada de maratón. Está gozando el triunfo de maratón. Los respeto. Oíme, es uno de los mejores triunfos de maratón en los últimos tiempos. Sí. Maratón hoy, ¿qué ha hecho Maratón hoy? Cuéntame, ¿qué ha hecho Maratón hoy? Bueno, ahí lo tenemos en pantalla. El Maratón golea a Antigua Guatemala y se mete en pelea por boletos a cuartos. Eso en la Copa Centroamericana de la CONCACAF 2026. Titular de Deportes TVC. Maratón golea a Antigua y se mete en pelea por boletos a cuartos. Tremendo triunfo el del Maratón, los verdolagas hoy, en Antigua Guatemala. Llegamos al final del noticiero de hoy. Feliz noche.